amados hermanos, que el Señor continúe bendiciendo vuestros corazones. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos ha concedido. Alabamos su nombre, recordamos su amor, recordamos los triunfos de Cristo en la cruz, recordamos que por medio de ese triunfo nosotros somos más que vencedores, le tenemos a Él. Y qué bueno que también tenemos el privilegio en este momento de nosotros leer la palabra del Señor. Antes de leer la palabra del Señor, mira a la persona que está a su lado y dígale, Él es nuestro sostén. Él es nuestra fuerza. Y dele una sonrisa, como decía en el primer servicio, una sonrisa de ojos, que con los ojos usted pueda sonreírle al otro, porque no se puede ver en la parte inferior de la cara, pero sí la parte superior. Dele esa sonrisa. Filipenses capítulo 4, versículo 10, y vamos a leer hasta el 13. Filipenses capítulo 4, versículo 10 hasta el 13. También damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan por medio de las redes sociales. Este es un tiempo en donde alabamos al Señor. Dice la palabra de Dios, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero le faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Damos gracias al Señor por esta su palabra. En una de las meditaciones del Pan Diario, ese famoso devocional, el autor Philip Parham, que esta anécdota comentaba con Apolinar, que creo que la había escuchado de él, y me dijo, sí, yo la escuché. Pero el señor Parham cuenta la historia de un rico industrial que se molestó al encontrar a un pescador que estaba descansando plácidamente en su bote. Y él ve que no está pescando y va y le pregunta, pero ¿por qué tú no estás pescando? Y él le dice, porque ya yo he pescado lo suficiente para el día de hoy. Pero tú necesitas ponerte en acción para que pesque más peces. ¿Para qué? Bueno, tú podrías ganar más dinero. Fue la respuesta implaciente de aquel hombre. Tú puedes comprar redes nuevas. Tú puedes comprar nuevos botes, nuevos barcos. Puedes pescar más y pronto tú incluso pudieses tener una flotilla de barcos y ser como yo, rico. Y entonces el pescador le pregunta, ok, entonces luego, ¿qué haría? El hombre le dice, puedes sentarte tranquilo y disfrutar de la vida. Entonces el pescador le dice, pero es que usted no se está dando cuenta que eso es lo que yo estoy haciendo ahora. Miren, alguien dijo que en una ocasión que todo el mundo puede cobijarse en una de dos tiendas. La tienda del contento, dice él, o del descontento. Y un corazón descontento, sin duda alguna, va a desembocar en lo que es la queja y la amargura. Y era precisamente ese el tema que nosotros estuvimos tratando hace un par de semanas atrás, el pecado de la queja. Y nosotros vimos este pecado que es tan sutil, tan silencioso, pero que es un pecado contagioso y destructivo. Es un pecado, como todo pecado, que desagrada en gran manera a Dios. Oiga bien, decíamos que la queja roba el gozo y la felicidad del creyente. Un espíritu quejumbroso nos desenfoca en lo que son los parámetros, lo que nosotros debemos enfocarnos en la vida como pocas cosas. Y si nosotros no tratamos la queja, esta puede convertirse en una toxina espiritual que envenena toda nuestra existencia. Nosotros decíamos que Dios aborrece la queja porque en primer lugar es una expresión de inconformidad ante la dirección divina. En segundo lugar, la queja es una expresión de ingratitud ante las bendiciones de Dios. Siempre que nosotros empezamos a quejarnos, estamos subestimando todas las grandiosas provisiones que Dios nos da.
En tercer lugar, la queja pone en duda, en tela de juicio, el carácter bueno, fiel, bondadoso de nuestro Dios. En cuarto lugar, pocas cosas son tan contagiosas como un espíritu quejumbroso. No es que solamente daña mi corazón, sino que también destruye el corazón del otro. Y yo empiezo a quejarme y el otro sigue quejándose conmigo. Y en quinto lugar, vemos cómo Dios aborrece este pecado por medio de los juicios que Él enviaba, en el caso que nosotros veíamos, la nación de Israel, sobre aquel pueblo cada vez que ellos se quejaban. Juicios tremendos porque Dios aborrece, detesta este espíritu de queja. Y mis amados, es un pecado, que al igual como todo pecado, pero este es un pecado especial que nosotros de una manera firme y decidida debemos de tener en nuestras vidas si está presente, si nosotros realmente queremos glorificar al Señor, si queremos vivir una existencia dichosa. Así que en la mañana de hoy es nuestra intención hablar de una virtud que podemos decir es el antídoto más poderoso y efectivo contra el pecado de la queja. Así como la queja destruye como pocas cosas nuestra felicidad, esta virtud también como pocas cosas nos lleva a vivir una vida plena, gozosa y bendecida. ¿Y saben cuál es la virtud? El contentamiento. El contentamiento es una de las joyas más preciosas que pueden hermosear nuestras vidas. Así que si nosotros queremos comprar algunas prendas hermosas, oro, qué sé yo, para adornar nuestro físico, pues aquí hay una virtud que nos va a hermosear con una hermosura celestial. Una joya que ha de brillar muy intensamente en el corazón de aquel creyente que la posee. Un diamante de incomparable valor para el carácter del creyente. ¿Y saben algo? Un autor, Jeremiah Barrow, él escribió un libro sobre el contentamiento. Y él le puso el contentamiento, una joya rara. Y lo cierto es que muchas veces por las quejas y las cosas puede ser raro y hasta extraño en muchos de los hijos de Dios. Y lo que queremos hacer en esta mañana es ver la palabra de Dios. Y yo le ruego al Señor que Él nos permita apreciar en este tiempo que nosotros tenemos, que podamos apreciar la gran valía de esta virtud, lo valiosa que es para nuestras almas. Y que su espíritu nos lleve quizás a evaluarnos y también más a bendecir al Señor en nuestras vidas por medio de la presencia de esta virtud en cada uno de nosotros. Antes de considerar la porción, yo quisiera responder a la pregunta de qué es el contentamiento. Yo sé que ustedes muchos han escuchado, supe que las damas estuvieron estudiando hace un tiempo atrás en la escuela dominical acerca de un libro que llama a sí mismo, ¿verdad? Que habla sobre el contentamiento. Pues el mismo autor que le mencioné hace un momentito atrás, señor Jeremiah, él dice, el contentamiento es ese marco de espíritu interior, dulce, tranquilo, lleno de gracia, que se somete libremente y se deleita en la sabia disposición y paternal de Dios en cada situación. Yo me someto libremente y me deleito en lo que Dios está haciendo. Otro autor dice, el contentamiento es la disposición de la mente, esa disposición mental que lleva a nuestros corazones a permanecer gozosos, oiga bien, permanecer con gozo en medio de cualquier circunstancia, confiando en el carácter de nuestro Dios, un carácter bueno, sabio, fiel. El contentamiento es una virtud que nos dice cómo nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos enfrentar las circunstancias de la vida. Así que cuando nosotros vemos el contentamiento, poniéndolo de una frase quizá más sencilla, es esa virtud, mis amados hermanos, que nos permite vivir una vida gozosa, tranquila, confiada en el Señor,
a pesar de nuestras circunstancias, por encima de cada una de nuestras situaciones. Ese es el contentamiento. Y nosotros leímos una porción al principio, Filipenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos muestra no solamente lo que es el contentamiento, sino cómo nosotros podemos cultivar una actitud de contentamiento en nuestros corazones. Y yo quiero que de una manera rápida, manera de meditación, nosotros podamos ver cinco de estas cosas, 5 principios acerca del contentamiento. En primer lugar, el contentamiento tiene su base en un claro entendimiento de la soberana providencia de Dios. Oiga bien, el contentamiento nace, descansa en un claro entendimiento de la soberana providencia de Dios. La providencia de Dios es esa característica, ese atributo de Él, en el cual Él está organizando, orquestando cada uno de los eventos de nuestra vida para su gloria y para nuestro bien. Y esto es lo que nosotros vemos que Pablo inicia haciendo. Él dice en el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Él se va a gozar en el Señor porque aquellos hermanos, como ustedes se dan cuenta, como sigue el versículo, habían provisto aquella ofrenda generosa. Miren, él estaba preso, él estaba esperando una sentencia del emperador, que quizás esa sentencia podía ser la ejecución de Pablo, podía quitarle la vida. Y Pablo recibe una ofrenda de aquellos hermanos, una ofrenda que le llegó de mano de Epafrodito. Y esta porción que nosotros leímos del versículo 10 y hasta el 20 viene a ser como el propósito de la carta. Recibe Pablo la ofrenda de aquellos hermanos y aunque él ha estado hablando durante todos los capítulos anteriores de diversos temas enfocados en el gozo, aquí viene como el propósito. Él le va a dar gracias por la ofrenda, por el envío que le hicieron en medio de su situación. Pero en medio de esta nota de gratitud, de esta nota de agradecimiento, enterrada en el mismo centro de la misma, Pablo empieza a dar la clave, el secreto para vivir una vida de contentamiento. Como ya le dije, el contentamiento nace, descansa en primer lugar en entender que Dios está orquestando todo para su gloria y para nuestro bien. Y Pablo dice, yo me gozo en el Señor. Me estoy gozando en Él, de que Él ha movido los hilos de los eventos para que ahora ustedes puedan enviar esta ofrenda, si nosotros podemos decirlo. Y en medio de aquella situación, no vamos a decir que Pablo no tenía necesidad, ustedes lo van a ver por el contexto que sí. Pero él estaba descansando en el Señor. Señor, yo me gozo porque ahora tú has provisto la oportunidad para que aquellos hermanos que estaban solícitos de enviarme la ofrenda, que no habían encontrado la forma, quizás porque tú no lo habías permitido, ahora, Señor, ellos la envían. Miren, el contentamiento es una aceptación gustosa ante cualquier circunstancia que nosotros estamos pasando. No es meramente resignación, conformismo. Bueno, estamos en esta situación. ¿Y qué podemos hacer? No, me voy a poner a gritar. No. Es que en medio de esa situación, yo puedo, con gozo, que es algo paradójico al pensamiento humano, pasar y atravesar la misma. Así que mi hermano, a manera de aplicación en este primer punto, yo sé que cada uno de nosotros estamos atravesando diversas situaciones de nuestra vida. Quizás hay cárceles en las cuales, bueno, no, quizás cárcel no, pero hay lugares como que quieren aprisionarnos. Cargas que parecen ser muy pesadas. Sin embargo, óyeme bien, Dios tiene control de toda esa situación. Dios, de ese asunto que quiere robarnos el gozo y la tranquilidad, Dios está dirigiéndolo.
Este tiempo de pandemia, que ya aquí en el país vamos a tener un año en un par de semanas, hermano, esto fue algo que se le fue del control al Señor. ¿Usted cree que Dios tiene control de todo esto? Claro que sí. Si Dios es todopoderoso, Él lo controla todo, porque si no controla todo, entonces no controla nada. Pero Él está controlando todas las cosas según su soberana y sabia voluntad para su gloria y para nuestro bien. Oye bien, aún esa aflicción, ese sufrimiento, eso que nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo es? José, el gran José, de manera soberana, fue llevado a una mazmorra egipcia. Oye, y allá está José, y haciendo la voluntad del Señor. Ustedes vieron todo el proceso. Pero al final vemos el propósito. Todo va a obrar para bien. José llega a ser gobernante de Egipto, se puede decir. Y él mismo va a decir, Dios utilizó esta situación, vamos a decirlo así, mala, para bien de mucho pueblo. El gran David, antes de ser rey, él fue perseguido por el rey Saúl. Pero ¿qué del Señor Jesucristo? Ahorita al principio Jacob leyó la porción, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Pero ese mismo capítulo de Isaías 53 termina diciendo, Él verá el fruto de su aflicción, de todo lo que Él sufrió, de todo lo que Él padeció y quedará satisfecho, contento. El sufrimiento de Cristo es la gran victoria de nuestra, su muerte en la cruz para que hoy nosotros tengamos vida. Él resucitó y ahora nosotros resucitamos con Él. Decía Martín Lutero, este es el camino de Dios. Primero nos humilla para poder levantarnos. Nos mata para poder vivificarnos. Nos vence para poder glorificarnos. Mira, mi hermano, mi hermana, Dios está dirigiendo cada detalle, aún el más pequeño detalle de tu vida, de mi vida, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo entiendas. Y cuando nosotros entendemos esto, podemos decir que es la base para nosotros vivir contentos en medio de cualquier situación. Una mente contenta es un banquete continuo. Está deleitándose bajo la gracia de la bondad, de la sabiduría de Dios, confiando en Él. Sabe que Dios en su providencia está dirigiendo todo y Él conoce todas las opciones y va a guiarnos a la mejor, porque Él es perfecto en sabiduría. Y Pablo inicia diciendo, grandemente me gocé, me regocijé, me alegré en el Señor de que al fin ustedes han revivido su cuidado de mí, de lo cual ustedes estaban bien solícitos en hacer, pero les faltaba la oportunidad. Pero noten que Él está enfocándose sobre todo en la acción de Dios. No es la ofrenda, aunque sí vemos que Pablo agradece por la ofrenda, no es el maravilloso gesto, oye, me enviaron una ofrenda, no es eso. Él se está regocijando en el Señor. El contentamiento nace de un claro entendimiento de que Dios está al control de todas nuestras situaciones. Es lo primero. En segundo lugar, el contentamiento es algo que se aprende. Noten lo que dice el versículo. He aprendido ¿a qué? A contentarme, cualquiera que sea mi situación. El contentamiento cristiano no es algo natural al corazón del hombre. Hermano, ¿usted sabe cuál es el problema del contentamiento? El problema es que nosotros como seres humanos nacemos con una semilla sembrada en el corazón que se llama descontento. Somos pecadores. Uno de los efectos del pecado es que no nos permite estar satisfechos con nada. Con nada. Oiga, ¿qué es lo que te va a satisfacer? Dice algo, bueno, tener un chin más. Eso y un chin más, decía alguien. Tener uno, un chin más de uno. Miren, y vivimos insatisfechos. Ponía el ejemplo esta mañana
de que cuando un esposo le es infiel a su esposa, es porque está insatisfecho con lo que Dios ha dicho. Y voy a violentar lo que Él dice, dame probar allí. ¿Y saben qué? Los mismos que se dedican a ser infieles, ellos mismos dicen, pero no, y aquí, acá, y siguen en la insatisfacción. Porque no es contrario a la voluntad del Señor donde nosotros vamos a encontrar la satisfacción. La satisfacción es una persona, no es una cosa, no es un objeto, es Cristo. Y el hombre siempre va a vivir insatisfecho por esa situación. En el jardín del Edén, imagine ya, perfecto todo. Por una, oye, vamos a decir la manzana, dicen algo. No, no, el fruto que... Y el hombre pecó, seréis como Dios. El mismo Satanás era un ángel de luz. Tú eras el sello de la perfección. Perfecto eras en todos tus caminos. Hasta que se encontró en ti pecado. Él no estaba satisfecho con todo lo que Dios había hecho de él, de cómo Dios lo había creado. Descontento. El descontento es una semilla con la cual todos venimos de fábrica. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que es algo que se aprende. Yo he aprendido. Noten que el apóstol no dice, yo he oído. Yo he oído que debo estar contento. No, no, no. Yo he aprendido. Note que tampoco esto viene de manera inmediata. Es decir, usted viene a los pies del Señor y ya es contento, una vida de contentamiento. No. Pablo dice, yo lo aprendí. Decía Matthew Henry comentando esta porción, él dice, aquí tenemos el relato del aprendizaje de Pablo, un aprendizaje que no lo obtuvo a los pies de Gamaliel, sino que lo obtuvo a los pies de Cristo, por medio de muchas situaciones. Y una buena traducción de esta primera parte del texto, del griego al castellano, puede ser, yo he llegado a aprender, y ese verbo aprender también da la idea de aprender por la experiencia. Pablo, ¿cómo tú aprendiste el contentamiento? Bueno, el plan de estudio para aprender a contentarse incluye materias como tribulación 101 o escasez 102, que son materias, asignaturas que nosotros generalmente desechamos. No, esa no me la ponga, mejor ponme matemática, cálculo, dicen los muchachos. Pero si nosotros vamos a crecer, a cultivar, a desarrollar esta virtud en nosotros, tenemos que aprenderla. Y Pablo tuvo amplia experiencia. Hermano, miren lo que dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. A partir del versículo 16, él empieza a hablar de algunos de los sufrimientos que él padeció por causa de proclamar a Cristo. Y dice el versículo 23, hablando de todo lo que padeció, dice, yo más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24, de los judíos he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, una vez apedreado. Bueno, uno está leyendo, usted se imagina lo que es ser apedreado, que le caigan una sola piedra que le da uno, pero es lapidado. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Le decía a los hermanos, usted ha hablado con alguien que ha tenido esa experiencia en el mar. Una sola vez, oye, el barco que se volteó en medio del mar. Pablo dice 3 veces. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, que eran peligrosos los caminos, las rutas, muchas veces. En peligro de ríos, dice él, peligro de ladrones, peligro de los de la nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre los... Eso era peligro por todos los lados. Versículo 27, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y sigue la porción. Miren, mis amados hermanos, quizá ninguno de nosotros hemos atravesado todo esto que estuvo atravesando Pablo, y todo por proclamar el Evangelio de Cristo. Muchas veces nosotros podemos tener circunstancias sobre nuestra vida a causa de nuestros pecados y malas decisiones,
que también el Señor al final en su misericordia la va a utilizar para cumplir su propósito. Pero el apóstol Pablo está padeciendo aquí por proclamar el evangelio de la gracia. Pablo, ¿cómo tú lo has aprendido? Tribulación 101, hambre 102, sed, ayuno 103. Y miren, él aprendió a estar contento a través de todas estas aflicciones. Yo he aprendido a contentarme, dice. Hermano, esto es algo en lo cual nosotros debemos de una manera consciente, debemos esforzarnos en cultivar y desarrollar en nuestras vidas. Esto nos bendice. Es una de las flores celestiales que nosotros debemos rociar por medio de actitud, de acciones, porque eso no va a crecer en nosotros por naturaleza sola. Eso nace por la nueva naturaleza que ya tenemos por medio del Espíritu Santo y que ahora nosotros podemos con toda la fuerza de nuestro ser desarrollar. Hermano, en las situaciones que nosotros atravesamos, recuerden que lo que estamos hablando es contra la queja. Tenemos que desarrollar en cada una de ellas un espíritu de gratitud y de gozo. Primero, porque el Señor está controlando todas esas. Ahí nace el contentamiento. Segundo, porque yo estoy haciendo un esfuerzo constante para vivir con gozo. Porque a veces mi naturaleza caída no es eso lo que quiere. Pero en tercer lugar, una razón más, el contentamiento no va a depender de las circunstancias. Noten nuevamente, Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Recuerden que cuando Pablo está escribiendo estas palabras, él está escribiendo desde la prisión. Él estaba encarcelado. Y miren, una de las diferencias entre la prisión romana, el sistema penal de aquellos días y el sistema de nuestros días, es que los presos dependían de la ayuda de los demás. Y quizá no le estaba llegando ayuda a Pablo. Pero Pablo no está mencionando, nadie me ha dado nada, no, yo estoy atravesando, no, él no está diciendo nada de eso. Ahora bien, él dice, yo me regocijo en el Señor, yo he aprendido a contentarme, y no importa la situación que venga, yo, aún la muerte, que era la sentencia que podía llegar, yo puedo estar contento. De hecho, la palabra gozo, regocijo, alégrate, creo que son 16, si no mal recuerdo, las veces que aparece en esta carta de solo 4 capítulos. Yo me gozo en ustedes, corona mía, gozo mío, regocíjense en el Señor. Una vez más digo, regocijaos, yo he aprendido a contentarme, no importa. Porque el contentamiento, mis queridos, es algo que ocurre independientemente de la circunstancia que yo pueda estar atravesando. Fanny Crosby, una de las más reconocidas escritoras de los himnos de este tiempo moderno, año 1820, ella escribió más de 8,000 poesías mientras estuvo en vida, 8,000 poesías. Y muchos de los himnos que nosotros cantamos hoy en día, que han sido traducidos al español, han sido escritos por ella, Fanny Crosby. El himno a Dios sea la gloria. Alabanzas demos al Redentor nuestro. ¿Lo han escuchado? Avívanos, Señor. Con voz benigna te llama Jesús. Dejo al mundo, sigo a Cristo, seguid al Maestro, trabajad, trabajad. Miren, pero usted tome el himnario y seguro cuando vea un himno de lo que nosotros cantamos, la autora Fanny Crosby. Pues esta mujer cuando nació, que solamente tenía 6 semanas de nacida, ella quedó ciega. Ella quedó ciega por una mala praxis de un médico que intentó curarla de una inflamación en los ojos. Pero a pesar de la ceguera, ella nunca se sentía con desventaja. En su niñez vivía con todo, le gustaba bromear, hacer travesura. Ella aprendió a estar contenta en su situación. Y cuando ella tenía 8 años de edad, que se mudó a Richfield, eso en Connecticut,
Ella escribió una de sus primeras poesías. Y miren cómo dice esta poesía de una niña de 8 años de edad, traducida al español. Oh, qué alma tan feliz yo soy. Aunque no pueda ver, decidida estoy que yo contenta estaré. De bendiciones gozo yo, que otros anhelan tener. Llorar, gemir, porque ciega soy, no puedo ni lo haré. Una niñita de 8 años que había aprendido ya a estar contenta cualquiera que fuese su situación. Hermano, tú tienes salud, tú tienes tus 2 ojos. Pero si no lo tienes, contento. El contentamiento significa que yo no soy víctima de mi circunstancia. Miren, y no porque yo me sienta cómodo con la circunstancia, no porque yo sea masoquista. Oye, qué bueno que yo tengo el COVID, gracias. No es por eso que estoy contento. Es porque sé que Dios tiene control y Él está obrando buenos y sabios propósitos para con mi vida. Eso es lo que me hace conducirme con gozo, tener contentamiento en medio de cualquier circunstancia. El contentamiento descansa en la providencia divina. El contentamiento es algo que se aprende. El contentamiento es algo que nosotros vamos a llevar al campo de la práctica en cualquier situación que nosotros encontremos. Pero en cuarto lugar, el contentamiento descansa nada más y nada menos que en el poder del Señor. Versículo 13, Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, con todo y en todo estoy preparado, tanto para ser rico como para ser pobre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y antes de desarrollar el punto, debemos decir que este es uno de los textos más malinterpretados de todas las Escrituras. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un atleta dice, este es el amuleto para entonces yo ganar la carrera. Todo lo puedo en Cristo. He escuchado, de hecho lo escuché reciente, alguien utilizando para hacer una dieta. Oye, yo sé que yo voy a lograr rebajar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no es, pero hermano, es posible que quizás a alguien buscando un ascenso, un empleado, para llegar a una posición un poquito más alta, sí, yo voy a llegar. Todo lo puede en Cristo. Bueno, usted puede llegar. O quizás aún en medio de una misma enfermedad, para sanarme, mira, yo me voy a sanar. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el Señor puede sanar, hermano. Pero la verdadera realidad de lo que Pablo está diciendo no es que meramente yo voy a salir de esta situación, que yo voy a lograr aquello. Lo que Pablo está diciendo es que esa situación tan difícil, esa circunstancia que puede ser favorable o desfavorable, en medio de ella yo la puedo atravesar porque tengo nada más y nada menos que el poder de Cristo que me guía para yo poder sobrellevar esa situación. Hermanos, en medio de nuestros problemas, nosotros no estamos solos. Yo puedo vivir contento porque encuentro en Cristo la fortaleza necesaria. Pablo, ¿cómo es? Sí, yo puedo ir sin comida y por un tiempo, obviamente, porque el que no come se muere. Yo puedo no tener ropa, puedo estar incómodo, puedo estar en el calor, en el desierto. Yo puedo estar privado de mi libertad. Yo puedo estar casi siendo sentenciado a la muerte. Yo puedo soportar todo eso, puedo soportar el dolor, puedo soportar la persecución, puedo soportar el sufrimiento, puedo soportar todas las amenazas, puedo soportar cualquier situación. ¿Saben por qué? Porque tengo el poder de Cristo que me ayuda en medio de toda circunstancia. Hermanos, eso es lo que Pablo dice cuando dice, todo lo puedo en Cristo. Todas esas situaciones lo puedo lograr, la puedo atravesar por medio de aquel que viene a ser mi fuerza. Es algo parecido a lo que dice en Isaías capítulo 40, versículo 30. Los jóvenes caminan, se cansan, los jóvenes flaquean, caen, pero lo que esperan, a aquellos que confían, que tienen todo su ser en el Señor, que entienden su providencia, que entienden quién es Él, ¿qué hace?
levantarán alas fuertes. Esa es la imagen, como las águilas. Correrán, caminarán, no se cansarán. El poder de Dios que da fuerza, violando todas las leyes de la matemática, que donde no hay, Él es quien da fuerza. El poder de Cristo que me hace fuerte. Mira, mi hermano, yo sé que en ocasiones alguno de nosotros se ha encontrado en situaciones que ha querido como tirar la toalla. ¿No le ha pasado? Dígame que yo no soy el único marciano. Que uno como que ya dice, oye Señor, ¿por qué no tengo fuerzas? Como que la esperanza quiere disminuir, que no ve una salida al final del largo y oscuro túnel. Es ahí en donde nosotros decimos, pero es en ti, Señor, que yo encuentro mi fuerza. Tú eres quien ha dicho, echa sobre mí tu carga. Tú eres el que me dice, yo tengo cuidado de ti. Tú eres el que me dice que eres mi pastor. Tú eres mi fortaleza, dice David. El Señor es nuestra fuerza. Así que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es una expresión de confianza en mí mismo. Es una expresión de confianza en la toda suficiencia de nuestro Señor. No importa lo que podamos estar atravesando, oiga bien, y esto es fácil decirlo, a veces es muy fácil decirlo, poco vivirlo, pero no importa la situación que estemos atravesando, nuestro Dios Todopoderoso está con nosotros y eso es suficiente. Y Él nunca nos dejará ni nos desamparará. Pregunto, ¿acaso no es esto combustible para nosotros vivir una vida contento? Lejos de estarme quejando, ay Señor, gracias, gracias Señor. Pablo, en el calabozo, ¿y si te dan la sentencia de muerte? No, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, el morir es ganancia. Eso es lo que hace una persona que está confiada, que está viviendo contento. Ahora, si el Señor quiere dejarme aquí por causa del Evangelio, por causa de ustedes, no es preocupado por mí, es preocupado por ustedes. Porque yo estoy contento a pesar de la circunstancia, porque tengo a Cristo, Él es mi vida, Él es el centro, Él es mi suficiencia, Él es mi satisfacción. Así que mi amado hermano, nosotros podemos en medio de todas estas situaciones confiar en la toda suficiencia, en el Dios todopoderoso que ha puesto todo su poder para que nosotros podamos vencer esa situación. No nos ha sobrevenido ninguna prueba, ahí es la palabra tentación, pero es prueba que no sea humana, pero fiel es Él, que nunca nos dejará ser probado más de lo que nosotros podemos resistir. Hermano, ¿ustedes saben por qué? Porque Él es nuestra fuerza y Él es quien ganó la victoria. Y si Él es con nosotros, ¿quién entonces contra nosotros? ¿Cuál es la situación? Y usted va a ver todas las situaciones que en Romanos 8 Pablo detalla. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El contentamiento tiene entonces su base en el poder de nuestro Señor. En quinto y último lugar, un corazón contento se va a manifestar en la preocupación que muestra por el bienestar de los demás. Hermanos, el bienestar de los demás. En el resto de esta porción, Pablo luego dice, mire, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, él va a darle la gratitud a los filipenses. Sin embargo, yo me alegré de que ustedes hayan revivido su cuidado por mí. Pero yo no estoy buscando, va a decir el versículo 16, fruto que abunde en mi cuenta. Yo lo que quiero es que eso abunde en su cuenta. Y luego va a decir en el versículo 19, mi Dios, como diciendo, el que me ha provisto a mí, Él también va a suplir todas sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Nuevamente, vean la confianza de Pablo en que es Dios quien está obrando, quien está proveyendo, quien está guiando en todas esas situaciones. Pero Pablo en este momento lo que estamos viendo es que está preocupado por el bienestar del otro.
Mi amado hermano, si nosotros pasamos nuestras vidas nada más preocupándonos por nosotros, nunca estaremos contentos. Ahora, una vez nosotros dejamos de centrarnos en nosotros, de ver cómo es que yo puedo ayudar al otro, preocuparme por los demás, uno de los primeros resultados será el contentamiento. A mí me llama la atención que el apóstol Pablo, hablando entre otras cosas a los hermanos en Éfeso, le decía, el que hurtaba, el que robaba, que ya no lo haga más. Y quizás la lógica para continuar el versículo sería, mira, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con su mano para que pueda mantener a su familia. ¿Ustedes creen que eso es algo, verdad? Que es lo que como que es lo lógico. El que hurtaba ya no hurte más para que pueda vivir una vida digna y honrada ante la sociedad. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, el que robaba ya no robe más, sino que trabaje con sus propias manos. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Y es aquí en donde uno dice, wow. Entonces uno de los propósitos por el cual yo trabajo es para ayudar a los demás. ¡Sí! Hermano, nosotros tenemos que vencer también esa noción de que vamos a estar satisfechos teniendo más y más y más cosas para nosotros y no ayudando a nuestro prójimo. ¿O es que acaso ya no es válida aquella expresión cuando dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 16, me parece, más bienaventurado es dar que recibir? Eso no fue un boxeador que lo dijo. Ese es el apóstol Pablo o Lucas, guiado por el Espíritu Santo. Hermanos, no somos nosotros, es el Señor. Y si nosotros amamos al Señor, amamos su pueblo, porque yo no puedo amar a Dios a quien no he visto, si no amo a mi prójimo a quien estoy viendo. Y cuando estoy preocupado por el bienestar de mi prójimo, entonces será evidente, irá creciendo en mi vida ese carácter contento. El contentamiento está relacionado con el interés. Y el tiempo ya adelantó. Pero mira, mi hermano, aquí hay 5 principios que yo sé que pueden bendecir nuestras vidas de una manera especial. Quizás hablamos poquito en esta mañana, pero si tú logras entender todo esto y lo aplicas a tu vida, yo te aseguro, no porque lo está diciendo yo, sino porque lo dice el mismo Dios en su palabra, que tú vas a vivir una vida plena, una vida encumbrada, una vida en las alturas de los planes y propósitos que Dios tiene para con tu existencia. Hermano, no es tener cosas, no es dejarnos poseer de cosas. Es lo que nosotros ya tenemos. Tenemos a Cristo. Y no importa la situación que podamos estar atravesando. Yo no sé cómo decirle esto para que el corazón sea incendiado, para que este combustible nos lleve a vivir en contentamiento, incluyendo yo que debo luchar con lo mismo. Hermano, no es lo que nosotros no tenemos lo que nos amarga y nos lleva a quejarnos. Es el poco entendimiento de la persona de Dios, de que Él es quien tiene control de todas las cosas. No es lo que yo no tengo. Oiga, todo el que tiene quiere más. Pero el que piensa en que lo que tiene es suficiente va a estar satisfecho. El secreto del contentamiento es estar cautivado por lo que Dios nos ha dado. Tenemos a Cristo. Hermano, tenemos una esperanza gloriosa. Hay pruebas, sufrimiento. Esta leve tribulación momentánea, Pablo dijo en otra ocasión, produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Las aflicciones del tiempo presente no pueden compararse con la gloria venidera que en ustedes ha de manifestarse. Nuestra esperanza es Cristo. Nuestro presente es Cristo. Nuestra fuerza es Cristo. Nuestro poder lo encontramos en Cristo. Nuestras vidas están unidas a Cristo. Y si no estamos contentos con eso, vamos a vivir amargados. Y es una expresión de que Cristo, tú no eres suficiente. Hermanos, el contentamiento no es negar sentimiento de que quizá uno quiera tener algunas cosas, pero es una muestra de la libertad, de que nosotros no nos dejamos gobernar por esos sentimientos.
Contentamiento no es fingir que todo está bien, quizá cuando no lo está, sino que la paz que proviene del Señor al saber que Él está contento, que Él está guiando esa situación, nos permite estar tranquilo. El contentamiento no es un sentimiento de bienestar, de que yo tengo todas las cosas bajo control. Contentamiento es que a pesar de todas las circunstancias, nosotros estamos en la mano de un Dios que nunca cambia, que nunca varía. El contentamiento no se basa en circunstancias externas, se basa en una fuente interna, en una fuente en el corazón, Dios mismo. Así que, mi amado, ¿tú crees que nosotros podemos vivir contentos? Hermano, ¿usted cree que es posible? Con todos estos problemas que puedo, con la pandemia, con la crisis económica, con los problemas de salud, con los problemas a veces con los hijos, hermano, ¿usted cree que podemos vivir en contentamiento? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nosotros por medio de cada una de las situaciones, por medio del poder de Dios, nosotros podemos atravesar cada una de ellas. Oh, que Dios nos ayude a nosotros dejar a un lado ese espíritu quejumbroso que tiene tantas cosas que a Dios no le agradan, pero también a aprender y cultivar un espíritu de contentamiento. Oh, que el Señor nos ayude a practicar, desarrollar y vivir según esta virtud, para honra y gloria de su nombre, para bendición y edificación de todo el pueblo y aún para salvación de otros que miran cómo nosotros vivimos con contentamiento, con alegría, con paz, con gozo, aún en medio de la prueba. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos, oh Señor, a nosotros vivir una vida de gozo, de gratitud, no basada en nuestros deseos, sino basada en la persona de Cristo Jesús. Que podamos cada día encontrar más y más satisfacción en Él y a valorar todo lo que tú nos has dado de pura gracia. Señor, bendice tu pueblo, fortalece y consuela nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.